Muy buenos días, amados hermanos. Eh, Agradezco al Señor pues un día más por venir aquí a compartir una porción de su palabra. Hoy traigo un tema en minuto a minuto con el Señor que me gustaría compartir con ustedes, y el tema trata pues no mueras sin Cristo. Sabemos que la muerte es algo normal, algo natural, que la misma palabra, la misma escritura nos dice el Señor que del polvo salimos y al polvo volveremos. Pero ¿qué pasa cuando morimos sin Cristo? ¿Y qué pasa cuando morimos con Cristo? Ahora, ¿qué dice la Biblia cuando alguien muere? La Biblia dice, nunca más volverá a regresar a su casa, ni su lugar le conocerá más. Ahora, recordemos que una vez que una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo, el alma también muere y se apega al polvo, mientras el espíritu regresa al Padre, quien fue quien se lo dio al hombre. Ahora me gustaría compartir el pasaje bíblico y hablar solo unos cuantos minutos, porque sé que muchos ignoramos lo que es la muerte, lo que significa la muerte, y muchas veces andamos en el mundo desconociendo que si andas en el mundo estás condenado. Si andas en el mundo haciendo las cosas que no le agradan al Señor, te puede sobrevenir la muerte. La paga del pecado, todo pecado atrae la muerte. Ahora, en el libro de Job, capítulo 7, versículo 9 al 10. Y dice la escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. La palabra Seol quiere decir morada subterránea de los muertos, de la que no se regresa. Vuelvo y repito, Job capítulo 7, versículo 9 al 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar volverá a verle a él. Qué triste es, amado hermano, cuando uno muere sin Cristo. Porque cuando uno muere sin Cristo, lo que te espera es una condenación. Cuando uno muere sin Cristo, ¿qué puedes esperar? ¿Que te reciba el Señor? ¿O tal vez estar en un descanso? No, mi hermano. Cuando uno muere sin Cristo, lo que le espera es la condenación, sufrimiento, eternamente. Ahora, es hermoso cuando uno está apegado a la palabra, y es hermoso cuando uno está unido a Cristo. Solo el Señor puede librarte de la muerte. Cuando tú tienes una comunión con el Señor, cuando tienes una comunión con nuestro Señor Jesucristo, estás sobre los problemas. Pero cuando estás sin Cristo, los problemas están sobre ti. Ahora, este pasaje bíblico en Job 7, versículo 10, que dice: no volverá más a su casa, ni su lugar volverá a verle a él. Es una muerte del cual ya no vas a regresar. Es algo que, si estás en vida, si estás vivo, agradécele a Dios. Agradécele a Dios, porque cada segundo que pasa, que tú respiras, que yo respiro, se lo debemos a la misericordia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decirle: Señor, gracias por cada aliento de vida. Señor, gracias porque me despierto cada mañana, veo a mi familia, abrazo a mis hijos, abrazo a mi esposo, a mi esposa. Puedo vivir, puedo correr, puedo sentir, puedo alabarte, Señor, que es lo más importante. Mientras uno tiene el respirar en su vida, tenemos que buscar de la presencia de Dios y tenemos que alabarle solo a Él.
Mira, morir sin Cristo es lo más triste del ser humano. Morir sin Cristo, morir con pleitos, morir tal vez teniendo problemas en tu familia, en tu hogar, con tu hermano, con tu mamá, con tu papá. Morir en problemas, morir en teniendo toda clase de problemas con tu hermano, con tu familia. Amado hermano, es lo más triste. Morir así solo te espera la condenación. Ahora, quiero compartir otro pasaje bíblico que está en Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 14. Y nos dice la escritura así. Romanos capítulo 6, 8 al 14. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto a lo que murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto a lo que vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, aleluya, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, gloria a Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira qué hermoso es morir, pero estar bien con el Señor, porque sabemos que si uno muere con Cristo, vamos a un descanso. Este cuerpo muere, este cuerpo es mortal, este cuerpo salió del polvo y al polvo va a regresar. Tenemos que ser conscientes y saber todo esto. Pero ¿qué pasa cuando morimos con la certeza, la convicción, la confianza que hemos muerto con Cristo, que hemos muerto de la mano de Cristo? Es que tenemos conciencia de que vamos a resucitar juntamente con Él. No vamos a ir a un lugar de tormento, no vamos a ir a un lugar de sufrimiento, no vamos a ir a ese infierno que menciona la Escritura, no vamos a sufrir eternamente. Si mueres con Cristo, vamos a resucitar juntamente con Él, aleluya. Ahora, tengamos cuidado de todos nuestros actos. Dice la palabra, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuida tu lengua, cuida tu boca, porque la lengua tiene el poder de la vida y tiene el poder de la muerte. Muchas veces cuando no conocemos de la Escritura, cuando no tenemos esa comunión íntima con el Señor, cuando no tenemos una experiencia íntima con Dios, muchas veces nuestra boca habla cosas que nos condenan a nosotros mismos. Yo no necesito de Cristo. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito de la palabra. Muchas veces esas palabras te condenan. Y muchas veces esas palabras te traen la muerte. Cuando tú niegas a Cristo, el Señor te da la espalda y te niega a ti también. Pero cuando tú reconoces al Señor y dices, yo no puedo vivir sin Cristo, yo necesito de mi Señor, yo necesito de su palabra, de sus cuidados, de su amor, de su misericordia. Amado hermano, cuando tú reconoces al Señor y te vuelves al Señor, el Señor te reconoce y se vuelve a ti también. Morir sin Cristo es lo más triste, porque el lugar que te espera no es el cielo, es el infierno. Cuando tú dices palabras que no son agradables a los oídos de nuestro Dios, esas palabras te pueden condenar, esas palabras pueden traerte la muerte. Es necesario que pongamos la mano en nuestra conciencia, en nuestro corazón y dejemos de estar hablando cosas negativas, cosas que pueden traerte maldición, no solamente a ti, también a tus hijos y a tu familia y a tu generación.
Dios es bueno y misericordioso. No reine pues el pecado en vosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Neguemos, apartémonos del pecado mientras el Señor nos tiene vivo, mientras el Señor nos da aliento, porque dice la Escritura, dice el Señor, yo no quiero la muerte del que muere, yo no quiero la muerte del pecador, yo no me gusta, dice el Señor, que muera el pecador. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a Dios? Dios le gusta que el pecador se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere, vida para el pecador, no muerte para el pecador. Mira qué Dios tan amoroso que dice, yo amo al pecador, pero aborrezco el pecado. ¿Qué pasa si amamos hacer lo malo? ¿Qué pasa si nuestra lengua solo hay palabras de maldición, solo hay palabras de odio, solo hay palabras de resentimiento, solo hay palabras de condenación, solo hay palabras de señalamiento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo eso? Te va a traer la muerte, te va a traer el castigo de Dios. Porque Dios no nos llamó para esto. Dios nos llamó para vivir en paz y en santidad. Dios nos llamó para amarnos unos a otros. Sí, es cierto, hay muchas cosas que tal vez no nos gustan. Sí, hay que decirlas de buena manera. Hay que hablar y decir de buena manera, pero no maldiciendo a los demás. Porque Dios no es un Dios de maldición, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios que redarguye, que reprende, que exhorta, claro que sí, pero hay que saber hacerlo. Vivamos bajo la sombra del Omnipotente, no fuera de esa sombra, porque nunca sabrás el día y la hora en la cual la muerte te pueda sorprender. Eso es todo por este día. Espero que Dios bendiga tu vida. Declaro mucha bendición para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para tu empresa, para tu trabajo secular. Declaro que Dios bendiga abundantemente tu vida y que tomes un momento para reflexionar sobre este tema. Muerto sin Cristo, muerto sin Cristo es tristeza, tristeza, condenación eterna. Pero muertos, morir con Cristo. Gloria a Cristo. Morir en Cristo es ganancia, mi hermano. Morir en Cristo es vida eterna. Morir en Cristo es una segunda oportunidad de vida. Gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga.